Bueno, pues ya estamos por aquí. Todo preparado. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí andamos controlando los nervios, porque hoy es un día muy importante. Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a esperar un pelín para que se vaya conectando gente y luego damos paso a nuestro super invitado de hoy. Vamos a ver. Hola a todos. Hola Iris. Hola Merce. Vamos a intentar grabarlo. Se queda más o menos automático grabado y vamos a intentarlo compartirlo tanto en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Así que nada, hoy como ya sabéis vamos a charlar con Serafín Murillo, que quien no conozca pues no voy a ser yo quien lo presente, porque será él. Y la idea es de un poco de charlar un poco de quién es, de a qué se dedica, y luego también hablar con él un poco realmente de lo que él quiera, porque la verdad es que siempre le conocemos en el entorno diabetes, deporte, nutrición, que evidentemente es su potencial. Pero bueno, a mí, hablando con él, puesto que siempre ha estado ahí, siempre ha estado súper cercano con nosotros, me gustaría tratar algo más diferente o de alguna manera que no sea común el tratar con él, pues eso, un conteo de hidratos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, él manda y vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a darle paso. Hola Chema, qué honor tenerle usted por aquí y a todo el resto de personas. Vamos a darle paso a don Serafín. Vamos a ver que está por aquí. Vamos allá. Vamos a ver si se le ha colgado, me comenta. Así que vamos a darle un minutito más. O dos. No hay problema, no hay problema. Se oye bien, ¿verdad? Se oye dentro de un orden. Se ve bien, imagino. Y bueno, saludar a todo el mundo que está entrando, que es un verdadero placer teneros por aquí. Ya con el calor que hace y de alguna manera aguantar a las 6 de la tarde, ya es un verdadero honor teneros por aquí. Vamos allá. Vamos a darle otra vez candela para ver si se conecta. Le hemos mandado ya la solicitud. Se me oye bien, ¿verdad? No puede unirse, me comentan. Me comenta que no puede unirse. No puede unirse. Vamos a ver. Vamos a atacarle otra vez de nuevo. ¿Por qué? 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 ¿Por qué no te puedes unir, don Serafín? Ahora sí. ¿Qué tal? Sí, sí. ¡Qué susto! ¿Cómo va eso? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estaba ahí Bien. intentando que no conectaba. Ya está, ya está. Me oyes bien, ¿no? Me oyes bien y todo más o Encantado, menos en encantado de orden. estar. Sí, 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 sí. Sí, un poquillo de retraso, pero ya era Vale, cogiendo tono. perfecto. Oye, mil gracias. ¿Qué decirte? Es un honor y un placer tenerte aquí para seguir Igualmente. aprendiendo. Aunque que Y... tú ya sabes mucho. no, que va, que va, que va. Y precisamente de lo que quiero hablar no sé nada. Entonces, bueno, vamos allá, ¿no? Vamos allá. No, en serio, ya Venga, agradecerte un adelante. poco, robarte este tiempo, que sé de buena tinta que andas liado. Bueno, un Y bueno, poquillo, vamos. pero siempre hay tiempo para amigos y para mucha gente que se conecta, que ya lo Sí, voy viendo y que también son amigos, conocidos y de mucho sí, es tiempo un ya. placer. Sí, sí, pues. Sí, es un placer.
Bueno, pues nada, vamos a ello. Cuéntanos, Venga, quién es adelante. Serafín Murillo? ¿Quién es Serafín Murillo? Bueno, pues es difícil, ¿eh? Para mí, yo sigo siendo el de siempre, pero am, pues ya con unos añitos en la diabetes, en esta, siempre con esa dualidad, ¿no? De, por un lado, profesional sanitario, intentando divulgar alguna cosilla, como ahora, y Sí, por otro lado, la personal, ¿no? La de persona con diabetes y esto cuesta, no, no hay por qué separarlo tampoco, yo creo que ya. va en las dos vías. Lo que pasa que sí Ajá. que pues hay que ponerse el traje de profesional sanitario, educador en diabetes, nutricionista en algunas ocasiones y cuando llegas a Sí. casa pues se quita, se cuelga y ya como al día a día de contar hidratos, de la bomba, de cincuenta mil Eso te iba a cosas. decir que la diabetes se queda, los títulos y la profesión Sí, se queda en la puerta del trabajo, ¿no? Así sí, sí, sí. para así, ¿desde cuándo dedicado a la diabetes de otros? Pues mira, antes lo pensaba porque preparando un poco lo que íbamos a hablar y así, y ahora hace ya 20 años. Fíjate. Eh, desde de antes ya estudiando y estudiando mucho desde el minuto uno de diabetes, siempre empecé Ujú. a estudiar un poco compulsivamente y a leer y a investigar, pero desde el punto Sí, de vista profesional ya 20 años, ¿no? Empecé 20 años. con colonias, yendo a colonias y campamentos de diabetes como nutricionista y ya pues desde empecé pues en la universidad, luego en consulta y sí que hay una cosa que creo es muy importante, que es que hay que tener muy claro que la experiencia de uno sirve de poco. La Ya. experiencia de uno ayuda a tener más cercanía, a tener más empatía, a, bueno, a olerte cosillas que igual esa experiencia te la da, pero es Ujú. tremendamente importante no utilizar la experiencia de uno para el resto, Ya. o el caso de uno sobre todo para atender a personas con diabetes o dar consejo, ¿no? Porque puede estar muy viciado, puede estar muy sesgado por lo que a ti te esté pasando en ese momento. Es decir, Ya. si llevas una época que vas tirando de glucose porque hay muchas hipoglucemias, pues mm, focalizarás sobre las hipoglucemias. Pero Ya. si hay hiperglucemias o la bomba se ha atascado, pues eso no tiene por qué ser así. Tiene que ser lo que la persona necesita, no lo que Ya. no tu vivencia, ¿no? Y eso es seguramente lo más difícil, ¿no? De separar. Y sobre todo que la diabetes, como es algo tan repetido, es individual, ¿no? La diabetes es de uno, ¿no? Diabetes tipo uno mismo, ¿no? Ujú, Y bueno, es complicado. Así, por hacer un repaso rápido, porque es ujú, innumerable donde has estado metido y a lo que te has dedicado, he querido puntualizar sobre la fundación del Instituto de Diabetes Activa ujú, con Albert Arrelo Olivella, sí, que evidentemente os seguimos muy de cerca y habéis hecho un ujú, montón, tanto gente cercana a nosotros como que luego nos hemos encontrado y hemos recomendado los servicios vuestros porque a mí me parece súper interesante ujú. eso que hacéis, porque es tan global y tan amplio. Lo siento, cosa del directo. Eh, Hablábamos del Instituto de Diabetes Activa, Ujú, que lo fundaste con Albert Olivella y os dedicáis ujú. bueno, cuéntanos un poco. Sí, bueno, la idea vino un poco antes. Empezamos en 2015, vino un poco antes. Ya llevamos algún tiempo que habíamos colaborado juntos en un estudio y un poco la idea era, bueno, hay una necesidad que es que, pues, seguramente la parte de, no siempre bien cubierta, la parte de educación nutricional, pero la educación general más o menos se llega, pero había un gran vacío en cuanto a ejercicio físico, tanto a prescripción, Ya, acompañamiento, como educación en ejercicio físico, ¿no? Y lo intentamos cubrir en el sentido, ¿no? Empezamos con un modelo más presencial porque con un centro que todavía se sigue, con un centro donde se puede practicar el ejercicio, prescribir y ayudar. Y ahora tenemos un modelo un poco más mixto, también online, ¿no? Que es el que ya, se ha acercado a este tiempo, en el ya, cual sí que se puede dar esas dos realidades, ¿no? ya, ya. Es alucinante. Y luego, desde hace relativamente poco estás en el San Joan de Deu,
Ujú, como dietista nutricionista también y sí. también profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Ujú. ¿De dónde sacas el tiempo? Es alucinante. Bueno, no, hay que ser un poco organizado, ¿eh? Para todo, igual Ya, sí. que cuando acabas haciendo muchas cosas, cada una tiene su día, su momento, Ya. ¿no? Y hay que ser así, un poco organizado, hay que dedicarse. Y yo creo que sí que es cierto que durante muchos años he estado vinculado también a investigación en el Hospital Clínic y ahora este año que pasé volví, que fui a pediatría, no había estado tan inmerso nunca y en un hospital público Ujú. y pues sí que ha sido un aire fresco rejuvenecedor porque es todo un reto, ¿no? Primero el reto Ya. profesional de pasar de terapia en adultos a pediatría y el Eso otro es. pues me lo decía Marina, la compañera nutricionista, Marina Llobet, allí en el hospital, Sí. me lo decía que ya pasaría, que es un poco el enganche, es un poco como una droga, no insulina, pero otra, el hecho de la responsabilidad que con los pacientes, que siempre la tienes, ¿no? Pero sobre todo en los más peques es que te supera, ¿eh? No puedes ir a Claro, medias, tienes que ir al 100% claro. siempre, no puedes bajar la guardia y es un reto brutal. Y aparte yo creo que los peques, en este caso, al verte también implicado de manera personal, porque tienes Ujú. diabetes, eres médico y tienes diabetes, por lo cual debe ser Bueno, doblemente impresionante nutricionista, ¿eh? Aunque vayamos con bata, pero Bueno, no médico, bueno, pero sí, sí. para mí lo No, pero eres, me refiero que ellos ni lo saben y muchas ya, veces y tampoco ya, tienen por qué. Eh, ya, y ya va bien, ¿eh? A veces utilizas la carta de decirlo, pero muy pocas veces, porque ya, lo interesante es que hay momentos en que lo tienes que utilizar, pero tampoco creo que se sí, sí, tenga sí, que utilizar a la primera de cambio. Es un recurso que ya, tienes en un ya, momento de cierto apuro mm, un momento puntual, ¿no? Pero yo creo que hay que llegar a ellos con otras habilidades, no con ya, a veces es seguramente más para los papás, para los padres, ¿no? Porque dicen, bueno, pues ya, si el momento del diagnóstico, ¿no? Pues si este está aquí y parece que se vale por sí mismo, pues será que la diabetes no limitará para tanto, ¿no? claro, Y claro. también explicamos el recurso, ¿no? De todos los deportistas, que muchos de ellos están por aquí, de todo lo que hacen, de cómo lo consiguen, y eso a los peques les ayuda a entender que pueden hacerlo Total, y a los total, papás que se puede hacer, ¿no? Que lo que se le ya. permite. Qué bueno, qué bueno. Recordar a la gente que está conectada con nosotros que si quieren preguntarte algo en la última etapa Ujú. del directo, que lo vayan dejando en la casilla esta que tienen de preguntas y luego Genial. te fusilamos en los últimos 10 minutos. Venga, ¿Vale? adelante. Pues haciendo un poco resumen de lo anterior, de tu vida laboral pasada y actual, que realmente gira en torno a la diabetes, Sí, a la sí. nutrición y al deporte, y cómo usar lo que tenemos cerca de todo lo que rodea estos tres puntos para llevarlo lo mejor posible. También has dicho antes que has formado parte de la rama de la investigación y cuéntanos un poco en relación a la Ujú. investigación, hacia dónde vamos, hacia dónde crees que la diabetes está girando o qué es lo que tenemos Ujú. inminentemente como avance más cercano, por ejemplo. Bueno, no, claro. Bueno, como investigador no creo que gane demasiados premios, no soy de los mejores, pero sí que con mucha voluntad, ¿no? Y es muy dura la investigación. La investigación es un ejercicio de humildad impresionante porque el esfuerzo de muchos años, a veces 5 años de investigación, supone una publicación. Ya, ya, Y de alto nivel, es decir, que te exigen un altísimo nivel para cualquier paso que se da y está muy poco mm, recompensado. Y esto lo vemos ya, actualmente, ¿no? Cuando hay necesidades de investigación, ya, cómo se valoran los investigadores, ¿no? Y es algo bueno, como sociedad sí que seguramente tenemos que apretar un poquito más y que dar un poco ya, más de caña en ese sentido, ¿no? Esta ya. semana es el Congreso de Tecnología y Diabetes, Sí, precisamente en estos días, y se están sí, viendo, pues si avance. os conectáis a Twitter, 50.000 avances, 50.000 mejoras, básicamente todas o la mayoría de ellas vinculadas a la tecnología, ¿no? Y ya Eso sabemos es. cómo la tecnología, desde sensores, de plumas inteligentes, etcétera, cómo
va a ir ayudando y mejorando calidad de vida, ¿no? Yo destaco Ya. básicamente, yo sin ser un experto en ello, pero por un poco No, la pero bueno. evolución por donde vamos y por la Sí. impresión es que sí que la tecnología está ayudando mucho. No sé si parece como que en los últimos 5 años el sprint que se ha dado es muy, muy interesante, muy, muy Y se ha importante. agudizado, sí, 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 es alucinante. Exacto, ¿no? Hay un cambio muy, muy importante y esto hay que ver si en los próximos 5 años la evolución será igual que en los 5 anteriores. Sería brutal, ¿no? Porque esto lo que está consiguiendo es, pues mira, aceptamos, ¿no? No, no se cura la diabetes, no, no, de momento no se puede De momento, con sí. ella. Es más dura que todos los investigadores y que todo el progreso que hay en ello, pero por lo menos sí que se consigue suavizarla, ¿no? El peaje a veces es caro, ¿no? Porque Ya. para los que ya llevamos muchos años, el hecho de que haya una bomba, un sensor, llevar cosas pegadas por el cuerpo, pues a veces prácticamente, pues bueno, es un peaje que se paga muy gustosamente, pero Desde hay luego. dos limitaciones, ¿no? Una es que hay que vencer hay que pasar por el peaje de la bomba y sensores o de otras Mm, tecnologías, y mm. segunda, que hay un cuello de botella que es que a ver quién paga la fiesta. Es decir, que es toda esta inversión tecnológica, Sí, vamos a ver en qué recursos sale, ¿no? Yo creo ya, que se ya. evolucionará en ambas vías, ¿eh? Ujú, ujú. Interesante, interesante. Eh, ¿Cuándo aparece la diabetes en tu vida? Bueno, ya casi no me acuerdo, pues eran 16 años, o sea que ya son O sea, casi, tienes casi, 31 son recién casi, cumplidos. no, casi, casi, sí. Son casi muchos ya, pues del orden de casi 30, imagínate, Ya, sí, sí, ya. que se dice pronto. Cómo fue ese debut? ¿Cómo recibiste la noticia? O, bueno, me Sí, imagino que los síntomas eran algo más común que las personas que debutan, ¿no? Pero ¿cómo sí, fue en bueno, tu caso? sí, no, no, no era mal porque era un día que antes era muy más futbolero y era un día que ganaba el Barça la Liga, cosas que pasaban hace años, ahora últimamente Sí, ya no ¿verdad? tanto, en el recuerdo. Y bueno, no, sí, de una forma bastante suave, ¿eh? No, Ya. no fue traumático. Supongo que sí que veo como, ves, como cada personalidad o cada momento lo hace más llevadero o menos. Hay personas para las cuales el tener que pasar un poco por ese aro de la diabetes, del tener que inyectarse la insulina, medir la glucosa de forma frecuente, supone un problema importantísimo. Y hay Ya. para otras que igual lo aceptamos de una forma más colaboradora o más dinámica, de bueno, esto es lo que hay, pues me adapto y allá vamos. Mira, Vicente me dice que Ya. el mismo día que yo, y Sí. es verdad porque nos conocemos ya hace tiempo y somos de la quinta y con el mismo peinado además. Coincidimos Sí. con Vicente Os en parecéis bastantes bastante. cosas. ¿Eh? Un saludo a Vicente, sí, sí, sí. Muy cercano Sí, a sí. nosotros también. Ah, y ¿cómo se, nos has contado un poco cómo te lo tomaste? ¿Cómo se lo tomó el resto de gente cercana, amigos, familia? Ujú. Eh, ¿Cómo fue esa noticia? Me imagino que al verte a ti de alguna manera sereno, entre comillas, o aceptando la situación, ¿cómo fue para ellos? Bueno, también piensa que la mente hace que algunas cosas las pensemos que de una forma y luego la realidad fue otra, ¿no? Es decir, el paso de los años tú te quedas con una imagen, ¿no? De, bueno, esto fue así y seguramente si entrevistamos a quien estaba al lado, diría cosas Ya, muy, muy, muy diferentes, ¿no? distintas, ¿no? Esa es mi percepción, ¿no? Y bueno, fue un poco similar, ¿no? Lo que pasa es que sí que la familia en aquel momento lo que hizo es proteger y dando normalidad, pero sé que el drama iba por dentro, Por ¿no? dentro, ¿no? Entonces, Ya. sí que a veces como afectado no te das cuenta de lo que está pasando o ves que, bueno, pues aquí todo el mundo pues está normal, no pasa nada, Tira, ¿no? Para por una, adelante, ¿no? tira para adelante y bueno, pero por detrás, pues con más y menos, con dificultades, ¿no? Y siempre, al final estas dificultades, si no salen por un sitio, salen por otro, ¿no? Al final crea una dificultad importante en casa, crea muchos cambios y esto, pues, salen por un sitio o por otro. Y si no salen pronto, salen tarde. Esto lo tenemos muy claro, ¿no? No es algo sencillo. Ya no, no, sencillo de ninguna manera. ¿En esa época ya practicabas deporte como algo rutinario en tu día a día o todavía, o fue posterior? No, no, ya lo hacía y siempre ha sido una de las ideas que he tenido en mente
es el hecho de que ya siempre había hecho deporte, siempre había estado educado en esa cultura del deporte, del esfuerzo, de hacer las cosas por uno mismo, aunque juegues en equipo, ¿no? Pues que Sí, tienes que estar ahí. Bueno, seguramente yo siempre he creído que me ayudó un poco a coger la diabetes un poco más fácilmente. Y eso siempre lo he visto, ¿no? Que aquella persona deportista con sus rutinas, con su día a día, normalmente, aunque es una percepción no estudiada, sí, pero es una percepción, ayuda a seguir el día a día de la diabetes mucho más ya, fácilmente, ¿no? Bueno, fácilmente no, ya. con más rutina, De otra manera, con lo que la diabetes impone, por otro ya, lado, ¿no? Es decir, ya. se adapta mejor a esos criterios, ¿no? Eso de fácil o difícil, bueno, lo dejaremos para Depende, otro ¿no? día. De cada uno. Pero Sí. sí es cierto que el deporte, yo no me puedo considerar deportista, pero he hecho mucho deporte y sí que es cierto que te implica una serie de rutinas, y como dices tú, de Mm, sacrificios, y eso si añades la diabetes, que es una de las siguientes preguntas que te voy a hacer, que qué ujú, cambió en esa persona, ese adolescente que ya tenía su rutina y su historia de deporte, al implementar al día a día la diabetes, fue un engorro empezar de cero, entre comillas, con la diabetes, ujú. o bueno, o fue un poco todo hilvanándose. ¿Qué deporte No, hacías? bueno, Perdona, mm. también. Bueno, en esa época hacía bici. Ya empecé a hacer ciclismo. Había empezado de una forma, pues, 16 años, pues poco más de divertimento, de salida y de fin de semana y cosas así. Pero era el momento en que empezaba y que me gustaba mucho y que tiraba adelante, ¿no? Eh, sí, lo que sí que es cierto es que el deporte, como todo, ¿no? Nos gusta siempre aquello del punto medio, ¿no? Y los que somos un poco obsesivos con las cosas, pues lo cogí de esa forma también, ¿no? Entonces sí que tirando atrás, y esto lo vemos en muchas personas con diabetes, ¿no? Que, bueno, al final tengo que hacer 7 retos y medio y no sé si al final con 5 ya tenía suficiente, ¿no? Ya, No, pues sí, no o lo con dos, sabemos, ya, ¿no? ya, Es ya, decir, cómo el intentar llegar a cosas que son complejas, pero que te dan mucha autoestima, te dan mucho refuerzo, puede hacer que igual nos ponemos alguna meta que no es lógica. Y viendo desde el punto de vista con 20 años más o 30, eh, se ve que bueno, que es la edad, que es igual tenía que haber parado antes, ¿no? Es decir, claro, lo que yo hacía ya. era ciclismo de carretera, con insulinas que ahora igual muchos ni conocen, como Actrapid y NPH, eh, con un glucómetro que tardaba pues entre 30 segundos y un minuto Y un en dar la minuto. glucemia, ¿no? Con una educación en ejercicio y diabetes ni un nada. Lo único que se decía era si estás a más de 250 no hagas ejercicio, No hagas poco ejercicio, más, ¿no? Ya. claro. Y nutricionista, pues ni de broma, ¿no? Entonces, claro, visto con esta perspectiva, pues eres un poco locura, ¿no? Cuando lo Un poco piensas, loco, pero claro. en el momento era lo que había y entonces, bueno, tampoco le dábamos muchas vueltas más, ¿no? Era lo que había y a los que nos pasaba lo mismo, pues harían prácticamente lo mismo, no había más recursos, ¿no? Si me hubiera caído en las manos de un sensor, pues hubiera Fíjate, alucinado. Bueno, vamos. Tú y el resto. claro, sería brutal, ¿no? Sería una cosa exagerada, pero cada cosa tiene su tiempo, ¿no? En algún momento el personal sanitario que te llevaba te planteó que dejases el deporte. No, nunca. Y en eso tuve muchísima suerte, porque el personal, sobre todo mi endocrinólogo, el doctor Nubiola, estuvo siempre allí a tope, me aportaba todo lo que se sabía, todo lo que se conocía, y nunca hubo ningún comentario, ni ningún gesto, ninguna cara Ujú. de preocupación o de que igual esto no es complicado, no, no, sino todo lo contrario, ¿no? Y en eso sí que tuve mucha suerte porque lo que vi después, cuando empecé a ver personas con diabetes, a visitar, era que esto no era lo más habitual en Ya, esa época. ya, ya, ya. Eh, desde que, eh, desde que empezaste a relacionarte con el tema de la diabetes ya un poco de manera más profesional Ujú. o estudiándola y formándote, eh, ¿qué es lo que más ha cambiado a la hora de afrontar un diagnóstico o de no ya siempre
el otro día hablando con un directivo Ujú, de una farmacéutica, nos decía que como que siempre estamos enfocados relativa, en personas que tienen diabetes y hacen deporte de ujú, primer nivel, que son más mediáticos y y que de alguna manera reciben más foco, pero que no siempre, además ujú, yo creo que esto lo hemos hablado una vez en Vigo cuando estuvimos juntos, que no ujú, siempre, de alguna manera, son mediáticos, pero no siempre es buen ejemplo, en el sentido de que ellos tienen una competición y estatus. ujú. Hasta llegar a lo que estamos ahora, independientemente de que más o menos esté bien controlados, más o menos dietas cetogénicas low carb, ¿qué es lo que ha cambiado más a la hora de llevar un diagnóstico con deporte, con diabetes en el mundo del deporte? ¿Qué es lo que tú realmente crees que ha mejorado, que de alguna manera es bueno resaltar? Como en todo, la ayuda tecnológica, y hoy se publicaba en este Congreso de Tecnología en Diabetes, por encima de todo, ¿no? Esto es lo que seguramente ayuda más, ¿no? Yo creo que ha ayudado mucho el que, imagínate, en el 2006, con la Fundación para la Diabetes, empezamos ellos a organizar, nosotros íbamos a hacer unos seminarios de diabetes y deporte, y eran juntar a 20 personas o 30 en un hotel 2 días, hacíamos ejercicio, hacíamos teórica, práctica, era Qué una bueno, experiencia brutal, inolvidable, ¿no? Eh, que ojalá se pudiera volver a hacer. Hicimos hasta en Tenerife, con Fran Daría y mucha gente más allí, en el País Vasco, bueno, una gran experiencia. Y gracias a Jaume Picazos, él promovió el hacer una media maratón con diabetes, ¿no? Bueno, era el reto, qué hacer una bueno, media maratón. Ahora qué vas a bueno. cualquier media maratón y ves 17 sensores y ves, ya identificas muchas personas con diabetes, ¿no? En la primera media Ya, maratón había 14 personas con diabetes, 14. fíjate. En la décima se llegaba a los 50 más o menos, y algunos de los que están por aquí corrieron con Miguel, y algunos de ellos corrieron algunas de ellas, ¿no? Qué Digamos bueno. que íbamos con, como se decía, se dice, con cuatro cañas, ¿no? Íbamos con lo mínimo, con lo justo. Me acuerdo que me ponía en medio de la carretera con glucómetros, 6 o 7 en la mochila, para cuando llegaban darles el glucómetro, y 100 metros más tarde había una mesa con glucosas, no eran las vuestras, con No, geles, no, en aquel momento, con bebidas isotónicas, etcétera, para poder habituallar, ¿no? qué Era bueno. una cosa muy entre nosotros, pero que así conseguíamos que aquellas personas que se apuntaban hacían su carrera con seguridad y con tranquilidad, sobre todo, ¿no? Ya, sobre todo Sabiendo que cada tranquilidad. 5 kilómetros había un control, ¿no? Y podían hacerlo tranquilamente, ¿no? Ya. Esto que ha hecho también, pues que grupos como el Team One o otros colectivos, pues Sí. que cuando a alguien le aparece la diabetes y hace deporte o le gusta o quiere empezar, ya vea otro ejemplo. Sí que Ya. está muy bien que hayan jugadores, que hayan profesionales, que es necesario y es fantástico, ¿no? Pero también el ver que hay mucha gente que va a una triatlón, a una media maratón, que juega pádel o que juega tenis, pues esto ya no hace falta decir mucho más, ¿no? Ya transmite esa posibilidad, ¿no? Ya, es alucinante. Dice Miquel que qué nostalgia. Sí, sí, Claro, sí, sí, es que claro, como otro que también está quieto, ¿verdad? Otro que sí. también está quieto y no hace bici ni nada. Nada, nada. Quietecito en casa Tam- siempre. Recuerdo el Miguel. Un abrazo. No, también queríamos que nos hables un poco centrados más en ti. Eh, ¿cómo, cómo, cómo has afrontado el tema del confinamiento? Ujú, Porque actualmente, imagino que antes del confinamiento sigue siendo una persona deportista y que siempre ha estado, pues eso, activa, independientemente de cuando te dejábamos entre unos y otros hacer deporte, porque siempre has estado aquí para allá y trabajando un montón. ujú, Pero llega el confinamiento y ¿qué pasa con la diabetes? ¿Qué pasa con con la nutrición? ¿Y qué pasa con el deporte? sí. Bueno, es una época difícil, ¿no? Y que había mucha restricción y mucha dificultad. Sí que personalmente mi actividad física en los últimos años ya bajó, y el entrenamiento por otro problema de salud, con lo cual está más limitada, Ujú. pero sí que es cierto que pues en ese confinamiento
de encierro más importante inicial, pues es una situación que nadie sabe, pues, no estás preparado ni la puedes, ni estaba prevista, sino que de un día para otro aparece y yo creo que cada Total, uno total. la resolvió de la forma que pudo, ¿no? Cuando no se podía nada, pues algún ejercicio en casa y luego pues prácticamente intentar hacer algo social, que es ir a pasear o hacer alguna otra o excursiones por el campo y cosas de este tipo para mantener un estilo de vida activo, ¿no? Ya. En mi caso, la parte glucémica, pues por ser muy afortunado y tener un sistema de bomba sensor integrado, pues no se alteró prácticamente nada, ¿no? No Ya. noté la diferencia entre un momento u otro, ¿no? Pero eso es una gran suerte porque la Desde cantidad luego. el número de personas que tenemos acceso a esos sistemas es muy bajo, muy bajo y por tanto es por un lado es una suerte, pero también yo lo veo siempre con esa eh, frustración de que no se pueda llegar a toda la persona que realmente lo quiera o que lo necesite sobre todo. Eso de cara a aplicarlo a la gente que tienes en consulta también tiene que ser un poco un reto Mm, casi casi psicológico, es decir, a que te ujú, enfrentas de saber todas las posibilidades que hay, pero le pongo el ejemplo de que estés tratando a lo mejor a un peque que no tenga acceso a ujú. esos recursos tecnológicos pasado un tiempo de Claro. formación y tal. Eso también tiene que ser un poco eh, un golpe para ti Mm, por primera persona con diabetes y segunda persona porque tienes ese sistema, ¿no? Y a lo mejor no ves que por X razones no lo claro, pueden tener ellos, ¿no? sí. Bueno, sí, te- Uy, una llamada. no se te Lo oye. que Ahora, obliga, ahora. Ahora, ¿sí, ahora sí, digo que también es una ahora sí responsabilidad, te ¿no? oye, Yo creo que, Serafín. vale, vale, que cuando tenemos la suerte de acceder a un dispositivo de este tipo, por otro lado hay una responsabilidad de utilizarlo bien, ¿no? De sacarle el máximo partido, no hay una obligación tampoco, porque no hay un libro de instrucciones para la diabetes o nadie o no se pide esa diabetes, ¿no? Uy, se Entonces te ha cada uno cortado, la afronta Serafín. como puede y como, ¿sí? ¿Ahora? ¿Sí, Dani? Se queda parada la imagen. Ah, vale. Igual, como ha entrado la llamada, igual tarda ahora un poco en Ah, volver. ¿Sí? ok. ¿Ahora? Yo creo que Vale, va cogiendo vale. velocidad. Venga. Pues, no, decía esto, que es como una cierta responsabilidad, ¿no? En el sentido de, bueno, ya que hay que, que nadie se tiene que sentir mal, es decir, muchas veces esto nos pasa, ¿no? Hay personas con diabetes, familias que preguntan, bueno, ¿y si la bomba o el sensor? ¿Y si la bomba y el sensor no me gusta? O pues no te gusta, no te va bien, pues se quita y ya está. Es un tratamiento más al que tenemos en principio derecho. Y lo que sí que es cierto es que viendo la desigualdad que hay, y también incluso entre zonas del país o en otros países sobre todo, Sí. pues sí que ese poquito de responsabilidad de, bueno, vamos a currárnoslo un poco y utilizarlo bien, ¿no? Ya. Pero, En casa nos ha pasado, ¿eh? En casa, Chris, mi mujer, que es la persona que tiene diabetes, después de mm, 21 años, pues hace 2 años le dieron la oportunidad, ella tiene tratamiento con Boli, y le dieron la ujú, oportunidad de ponerse una bomba. Y a los 8 o 9 meses, aprovechando de dejar la ujú, bomba a modo de descanso en verano, no la ha vuelto. Mira, claro. anda por ahí, Chris. Ujú. Hola, Y, y no ha vuelto a ello. Es más, dio la claro, casualidad que una vez dejó la bomba, su glicosidad bajó a 5,5 y entonces fue como el detonante de no volver, ¿no? Pero sin claro. embargo, pues tú eres un caso perfecto porque tú llevas bomba, ¿verdad? Sí, 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 sí. Claro, es Pues, que al final ah, cada tratamiento se tiene que... Por eso aquello de individualizar, que siempre se dice tanto, ¿no? Que al final, sí, eh, sí, pues también es cada momento. Hay momentos en que, pues incluso hasta un sensor molesta. sí, Hay momentos en que un sensor te puede dar demasiada información, te puede sobrepasar y mm, pues se puede volver a una pauta mucho más simple, más sencilla, con menos carga, ¿no? Porque pues la diabetes cuando acompaña a 20, 30, 40 años, pues habrá de todo. Habrá un año ya, que no la odias mucho
y otro que sí, y otros que, bueno, que van negociando y te llevan medianamente bien, ¿no? En cada Totalmente momento, de acuerdo. a veces te van a ofrecer la bomba en el peor momento, pero nada, el equipo médico no lo Ya, sabe, pero para ti es el peor, ¿no? Y cuando estás en un claro. momento que te parece mejor, pues igual ya no, en ese momento no la tienes. O sea que disponible, ¿no? Yo eso, fíjate, el que te ofrezcan o no, o que de alguna manera, ya haciendo hincapié de que no todas las comunidades están integradas en un mismo destino hacia esto, pero que actualmente haya la variedad de insulinas que hay Mm, y de aparataje, mal llamado así, yo creo claro. que es una verdadera fortuna, ¿no? Ujú, Porque no tanto que puedas elegir, pero sí que tengas opción A, antes o después. ujú, Y eso exacto. es alucinante, porque yo siempre lo digo, porque los niños son los que antes aprenden, antes que incluso los padres, y que tengan esa Ujú, opción con unos debut pronto es alucinante y yo creo que vamos a ir a mucho más, no sé qué tú opinarás, pero tanto en deporte y ujú, nutrición nos van a pasar por encima, lo van a empezar a controlar. Nosotros lo notamos mucho en los productos porque de las personas que más aprendemos es de los niños ujú. y en concreto de Sí. 12 años para abajo. Es alucinante. Y oyéndote Ujú, hablar a ti de tecnología y tal, en un intento de tranquilizar a los padres que nos consultan o con la gente cercana que tenemos, ujú, siempre digo lo mismo, un día me van a dar un puñetazo, porque claro, porque a lo mejor me lo merezco, pero les digo que tengan un pelín de paciencia porque los niños ujú, eh, son los verdaderos artífices de también el control que se va a tener sobre la diabetes. claro. Vamos, nosotros nos llevamos Mm. una sorpresa súper agradables. ¿Eh? De todas formas, sí que siempre, Eh, esto ya se ha dicho 20.000 veces, voy a decirlo nada más, no pasa nada por decirlo, pero yo creo que hay un déficit de tecnología, pero hay un déficit también de educación. Es decir, las ya, consultas de educación, y reivindico desde mi punto, ¿no? Es decir, en el Hospital San John de Déu somos entre los dos, hay una plaza entera de nutrición para diabetes, ¿no? Pero son igual con los dedos de la mano o de las dos manos las plazas de nutricionista que hay en todos los hospitales del país. Y hay muchos hospitales, ya, ¿no? Esa falta de especialización, esa falta de... incluso hasta sienta mal, ¿no? Cuando se dice que las bases de la diabetes son la nutrición, el ejercicio físico, pero no hay el profesional del ejercicio físico, no hay el profesional de nutrición, ¿no? Y eso hace ya. falta. Bueno, Sí, hace falta y reivindicamos un mucho además. sensor y como las ACDN lo hacen también habitualmente, reivindicamos más educación, pero más educación no es más cantidad, es más calidad. No es que haya Es una visita mejor, claro. más o 10 minutos más, que esté adecuada, que sea para quien lo necesita, el profesional que necesita, por supuesto. Es fundamental. Y más ahora, independientemente de la tecnología, en el ámbito Ujú, de la nutrición, como tú bien sabes, ya no solo es que quieras una nutrición equilibrada, sino que hay gente que aboga por una nutrición low carb o incluso de dietas cetogénicas y muchos ujú, profesionales están por detrás, no solamente en tecnología, mm, sino que eh, les falta formación ese tipo de complemento y claro, el paciente yo creo que se queda un poco en vilo, es decir, ujú, por querer probar, igual que quieres probar o te gustaría probar una bomba, pues a lo mejor te gustaría probar una dieta baja en hidratos, ¿no? claro. Y hay Bueno, gente que no. sí, yo creo que la nutrición en los últimos años le pasa como a los sensores, que estamos dando cambios de paradigma constantes, ¿no? Es un momento que hay que estar muy al día, que hay que estudiar Sí, mucho y revisar y especializarse también, y esto sí que lo permite, ¿no? Hace poco y todavía si alguien quiere hacer una pauta low carb o keto, seguramente le va a costar mucho tener apoyo, pero es que lo importante no es que tenga apoyo o no lo tenga, sí, que es muy importante, ¿no? Lo básico es que se pueda adecuar a la necesidad de cada persona. Es decir, eso que es. realmente de donde tenga ese apoyo sea de un profesional sanitario especializado en ello y no de alguien que sabe un poco de diabetes, pero igual es diabetes tipo 2 o que ha tenido contacto, en muchos casos también, que hay que denunciarlo, ¿no? Que porque alguien tenga diabetes y haga dieta local, no es especialista en dieta local. Eso es lo primero. Si tú has visto Total, a total. un montón, mi idea, por ejemplo, es que
yo empecé hace 20 años a visitar muchos pacientes, cada día, 10 15 20 30 incluso en algún día, porque esto es lo que te da aprendizaje. El resto te da, si tú lees mucho, sabrás mucho de la teoría, pero luego por eso hay que reivindicar que la persona esté donde tiene que estar, que es con su plaza, en un hospital, en un centro, en primaria, donde sea, para que se donde forme sea, sobre todo, ¿no? De ahí informe que todo, claro. estamos, esta es la segunda edición que hemos promovido un curso de diabetes y nutrición, que no había. Y estamos ya con la Fíjate, segunda edición. Nos dedicamos muchos sábados del año, con tantos como 16, a hacer esa formación y para que haya nutricionistas también que tengan ese punto qué extra y bueno. puedan acceder también a plazas con formación, sobre todo, ¿no? Ya, ya. Centrándonos un poco otra vez en ti, que es que es un pesado, no es una entrevista amarilla, ya Y, lo sabes, y que a mí no me pero gusta un poco mucho, para, y que a mí no me gusta mucho, pero bueno, ya lo sé, me acuerdo estoy cuando te propuse pasando el mal rato. cuando te propuse la historia, claro, cuando te lo escribí y tal, y no, no pienses que va a estar el hola o tel indiscreta, ¿no? Pero, pero yo, es una cosa que tenía un poco en mente porque como te sigo tanto y hemos coincidido y he leído Ujú, tantas cosas, que me acuerdo la primera vez que publicamos un artículo sobre el índice glucémico, allá en el 2017, te pedimos permiso para publicar la famosa tabla de ujú, conteos, pero siempre eres muy cauto y muy respetuoso con uno mismo y con el resto. Pero yo creo que, sin ahondar, evidentemente, ujú, es bueno que una persona que es tan profesional, eh, sin desnudarse, por ejemplo, ujú, que si, ya te lo dije, si quieres hablar del tipo de insulina que usas, qué pautas tienes, no como ejemplo, sino como ujú. simplemente uno más, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y el deporte que haces, un poco, siendo tan deportista, bueno, ya has dicho que tienes limitaciones en algún sentido, pero bueno, Ujú. ¿cuál es tu situación actual con respecto al deporte, tu pauta? Ujú. Sí, bueno, utilizo una Medtronic, una 670 con bomba con sensor y realmente ahora ya hace casi 2 años y con un resultado muy bueno, ¿no? Y Ya. con mucha tranquilidad sobre todo, ¿no? Que esto es el punto añadido, un nivel de control muy bueno o bueno, pero sobre todo con menos manejo que con pautas anteriores, ¿no? Ya, Y en eso sí que es una tranquilidad bastante, bastante importante, ¿no? desde luego. Luego, en cuanto a actividad física, sobre todo lo que nos dedicamos es a hacer un poquito de montaña en lo que se puede, pero de excursiones pequeñas. Últimamente con Sí. mudanzas y este tipo de cosas ha sido un poquito menor la Eso, bueno, actividad, eso pero cuenta, eso cuenta como eso anaeróbico, ¿no? cuenta, eso cuenta bastante y como fuerza. Y bueno, siempre teniéndolo un poco en cuenta, ¿no? Em, un poco con la idea o con la aspiración de siempre querer hacer un poquito más, pero bueno, a veces en la vida te plantea limitaciones que no son las de la diabetes actualmente no me limitarían demasiado, pero hay otras pues Ujú. que no te permiten hacer más y bueno, pues con calma y disfrutándolo mucho también, Sí, sobre todo. Esa es la idea. sí. Con respecto a la alimentación, ¿sigues alguna pauta? ¿Sigues alguna dieta estricta? ¿O simplemente haces una nutrición equilibrada? ¿Qué te gusta comer? Bueno, aparte de intentar probar, yo creo que la nutrición y cuando lo enseñamos nutrición, alimentación, es básico saber, tenía que ir junto, que es saber algo de cocina y ir aprendiendo cosillas, ¿no? Probar muchos Ujú. alimentos. Sí que de lo que anteriormente, hace años, no lo era, pero cada vez, pues, probar alimentos de otras culturas, de otras zonas, un poco foodie, de buscar algún restaurante un poquillo así apañado, Especial, sí. sí, y hacer múltiples bolos en pocas horas para algún menú de aquellos, que ese es otro reto importante. Sí, Y luego sí que sí. la alimentación no tiene nada que ver. Es decir, yo creo que en cuanto a mi creencia en la alimentación, yo creo que va por una alimentación, pero esto ya lo hacíamos desde hace, no es de ahora, ¿no? Sino desde hace unos Ujú, ujú. 15 18 años,
que es más reducida en hidrato de carbono, sin llegar a tener por qué ser keto, porque es muy compleja en la Ya, sociedad en la que estamos. Es decir, si no hubiera supermercados sería fácil, pero cuando ya. hay hornos de pan cada dos pasos y supermercados es muy difícil, ¿no? Pero sí Sí, que es más sí, reducida en hidratos de carbono e intentando que el índice glucémico sea lo más bajo posible, eso sí, ¿no? ya. Y con alimentos de calidad, ¿no? De calidad, ¿no? Yo creo que esto es la tendencia no solamente para la diabetes, sino para la población general. De Eh, acuerdo. lo que pasa que sí que es cierto que esa es una batalla un poco compleja, ¿no? Que se están haciendo esfuerzos, el encontrar alimentos de calidad es cada vez más complicado, ¿no? Porque al Ya, final hay que hacer un esfuerzo extra, porque lo fácil es ir al primer súper que te aparece cerca de casa y comprar lo que hay, lo cual es poco sostenible y además poco saludable, ¿no? ya. Y hay Ya. que rebuscar más, eh, Que estudiarlo, sí. hay que estudiarlo, ¿no? Y el día a día tampoco te permite, te ves envuelto en situaciones, por ejemplo, No, en comida, totalmente, ¿no? no lo he tenido que hacer, pero que esto en comer en un aeropuerto en un AVE daña bastante la alimentación, ¿no? Pues algo de, Sí, algo sí, de eso sí, hemos sí. mejorado en el último año, ¿eh? Sí, mejor. ¿Qué te iba a decir? ¿Echas de menos competir? ¿Echas de menos el deporte de alta competición? Eh, Muchísimo, claro, sí, pero bueno, ya hice el luto, ¿eh? Desde los 30, que es cuando ya no pude, actividad física, sobre todo de alta intensidad, tengo una gran limitación para ello, pues yo ya hice mi proceso de luto, ya me costó, Sí, pero sí, sí, oh, me encantaría, no, sería ya. fantástico, pero bueno, eh, Oye, te, me, te me- mantienes excelente, ¿eh? Te sí, mantienes excelente. No es peloteo, sino que lo he visto yo, lo he no, visto no, yo. vale, vale, no, lo Y te feliz mantienes con excelente. Y haciendo un poco hincapié cuando, en esto, claro. ¿eh? No, nada, nada, no, digo, Sí, sí, lo dime, disfruto dime. con la preparación de la preparación de otros deportistas, de los de verdad. Entonces, disfruto un montón. Sí, sí. Eso te iba a preguntar también, que con la cantidad de gente y de espectro de personas con la que trabajas y tienes en consulta, me refiero a deportistas de primer nivel, deportistas que se están iniciando o deportistas que ya están en el ocaso de su carrera. ¿Qué tienen de común todos ellos? ¿Tienes alguna regla para mantener la intensidad o para que no decaiga de alguna manera, también jugando Ujú, con el aspecto psicológico, no solamente de las pautas de diabetes? Porque yo creo que son personas ujú. difíciles de tratar en algunos casos, ¿verdad? Bueno, no creas, ¿eh? Porque hay un objetivo común, ¿No? que es que se quiere o disfrutar del ejercicio o mejorar el rendimiento, mantenerlo, ¿no? Entonces, por ahí por decirlo así, es por donde siempre tenemos pillado al deportista, ¿no? Porque sabemos que ese objetivo es común y por otro lado, a veces tiene esto, si no está bien controlada, ni se disfruta ni se tiene rendimiento. Es decir, si no se Ya, hacen las cosas medianamente bien, hay variabilidad, hay hipos, hay hipers con mala ya, sensación, mala recuperación, hay más ya. lesiones, etcétera, ¿no? Mm. Otra cosa es que hay momentos en los que, claro, el ejercicio supone una dificultad brutal en la diabetes. Es decir, poder, aparte de dominar los hidratos, la insulina, etcétera, tener en cuenta cada tipo de ejercicio. Por ejemplo, cuando planteamos una persona que quiere hacer una maratón, por ejemplo, es un reto Ujú. brutal, ¿no? Pero entrenamientos Madre de mía. fuerza, series, tirada larga, un triatlón, futbolistas como Borja, como Nacho, como Sergi, ¿no? En primer nivel, o como Andrea, ahora reciente ganadora de la Sí, sí. Champions. Eh, claro, es que, Sí, del Barça, dilo, del Barça, sí, del Barça. sí, sí, el Barça, sí, sí. Pues, claro, la multitud de situaciones que viven, tanto en entrenamientos, partidos, horarios diferentes siempre, viajes, antes público, responsabilidad, todo esto, es brutal, No, ¿no? Por no eso tiene corto, ¿no? tanto mérito el esfuerzo que hacen o deportistas de alto nivel, pero también tiene el mismo esfuerzo quien corre una carrera de 10 kilómetros en el pueblo el domingo Exacto. y tiene que llegar a todo eso a veces con muy poca ayuda, ¿no? Desde luego, Observándose, desde aprendiendo luego. de uno mismo, claro. Por tanto, yo lo cojo con la misma ilusión, ¿no? Es decir, el alto rendimiento, el medio o el bajo, me dan prácticamente lo mismo. Claro. Es decir, no me gusta
intento hacerlo siempre lo mejor posible en cualquiera de los ámbitos, porque para esa persona es importante, ¿no? En el momento en que te lo consulta es porque su Es una necesidad, inquietud, sus ganas de hacerlo bien. Mm, claro. Nosotros, los que trabajamos a primer nivel, como lo que dices tú, un chaval que se quiere iniciar en el triatlón o a nadar, o el padre que va acompañando a su hijo y se inicia ya te digo, en tenis o pádel. Tenemos un montón de ujú, feedback que nos es súper, súper útil. ya, Es estupendo porque lo comparten y para nosotros es una ujú, información vital. Serafín, ¿qué claro. te parece? Tenemos aquí 4 preguntas para que me las Venga, he leído y vamos a ello. venga, por ello, a ver si me la sé. Hombre, seguro. Pregunta Álvaro, si has tenido pacientes a los que la diabetes le haya afectado psicológicamente. Por supuesto. Otra cosa es que lo sepamos detectar a tiempo y sepamos Ya, hacer cosas a tiempo para que eso no pase, ¿no? Pero, por supuesto, yo diría que prácticamente de una forma u otra a todos. Otra cosa es que afecte psicológicamente desde un punto de vista patológico, ¿no? Pero, por ya, ejemplo, algo que no se suele tratar tanto como parece, ¿no? Hay como un vacío ahí que son las hipoglucemias o el miedo a la hipoglucemia, ¿no? Entonces, a veces ya, ni se habla de ello y crea una gran ansiedad en muchos pacientes y muchas familias, ¿no? Y una limitación para el buen control y una limitación para el ejercicio, ¿no? desde luego. Ujú. Em, claro que la diabetes al final algún desgaste de alguna manera, algún desgaste psicológico va a tener en todo el proceso, porque Ya, son muchos años, porque es desde mucha luego. influencia en el día a día, ¿no? Ujú, Y ujú. por tanto, yo diría que el porcentaje es muy alto, Ya, ya. de quien ha tenido algún tipo u otro de afectación. Ya definirlo como más patológica o no, pues ¿O no? no tengo las habilidades, ¿no? Y no siempre, otra de las faltas es que en los equipos no tenemos psicólogos, psicólogas Ya, disponibles para consultar, ¿no? ya, ya, pero es algo normal, vale. Vamos al siguiente. Nos preguntan, ¿cómo hacer cuando viajas a un país con gran diferencia horaria con España para igualar los Ujú. pinchazos de insulina, en el caso de Boli, claro? Sí, en principio la idea es que hay dos opciones, ¿no? O no, es decir, no cambiar la hora y Ujú. llevar en el reloj la hora de siempre y cuando toca la insulina lenta, pues Toca al toque. se vuelve a poner. Lo que pasa es que cuando, según para qué lado se viaja, pues supone pincharse a las 4 de la mañana, ¿no? Eso Con lo es, cual sí. no hace mucha gracia, ¿no? La otra es Sí, suele incluso molestar. a veces, claro, si hay 4 o 5 horas de cambio, pues se soluciona con un pinchazo extra de insulina rápida que pueda hacer un poco como de Bien, puente, o si va a ser un viaje que tarde bastante tiempo, pues si hay esas 6 horas, pues ir acercando la insulina lenta o alargando un poquito para que se vaya acortando ese tramo horario directamente. ¿Vale? entiendo, entiendo, A veces cuando entiendo, son entiendo. viajes muy cortos, imaginad a alguien que va a hacer un viaje relámpago en 3 días y vuelve, pues lo mejor prácticamente es mantener el mismo horario para no variar Ya, tanto. ya. Vamos a la siguiente. Esta chica la conozco yo de algo. A ver. A ver. Dice Cristina, cuando debuté, mi médico me dijo que el manejo, ay, wow, le he liado, que el manejo de la diabetes tenía 3 patas, insulina, Ujú, dieta y ejercicio. Esto fue hace 20 años. ¿Crees que se mantiene ujú. a día de hoy? Mil gracias. Sí, insulina, dieta, ejercicio. Sí, bueno, el manejo tiene que ver con todo eso. Yo siempre en el esquema añado otra, que es que hay un órgano por ahí que parece que no esté muy presente, que es el hígado, que va a su aire. Es decir, el hígado libera glucosa cuando se necesita, por ejemplo, una hipoglucemia, pero también en Ujú. relación al estrés, ¿no? Con lo Ya, cual, hay que saber gestionar también ese efecto, ¿no? Y tener en cuenta pues que hay mucha variabilidad de la glucemia debido a cambios de estado de ánimo o por precompetición, por ejemplo, o en cualquier entiendo. otra situación. Y también hay que tenerlo en cuenta porque esa es una de las preguntas muy habituales, ¿no? Que Clave, me sí. acuerdo que en la Fundación para la Diabetes hacía un consultorio de preguntas y respuestas
muy habitualmente era ¿por qué cuando hago ejercicio tengo hiperglucemia, ¿no? Pues Ya, por lo menos saber que viene del hígado, ¿no? Que no, ¿de dónde ha ya. salido esa glucosa elevada? Pues que el hígado libera esa glucosa, pasa a la sangre y mantiene esa hiperglucemia unas horas. Es complejo, ¿eh? Es complejo Ujú, eso que dices porque es difícil de manejar. ujú. Andrés nos dice, ¿recomendarías el uso de alguna app de diabetes? En caso de que sí, ¿qué recomendación darías en los casos que el ejercicio no les genera hipoglucemia, sino hiperglucemia? Ujú. Vale, La app generalmente reduce la dosis para prevenir la hipoglucemia. Gracias. claro. Puedo compartir. Em, a ver, sí, no, como apps, aplicaciones tenemos aplicaciones que pueden ser más para registrar el ejercicio eh, o aplicaciones para ayudar a controlar hidratos de carbono con modelos fotográficos o a llevar tipo, por ejemplo, social diabetes o así para llevar el control de la diabetes, ¿no? Ujú. Lo que pasa que claro, el ejercicio, y solo ahondando un poquito en ello, ¿no? Es que el ejercicio no lo podemos medir. Igual que los hidratos de carbono no actúan todos iguales, el ejercicio Ya, tampoco. Y ya las recomendaciones, ya aquello de, bueno, si haces ejercicio, baja la insulina. No, si haces es, ejercicio aeróbico o hipoglucemiante, pero si vamos a tener que hacer que nos lo tenemos que currar un poco más, ¿no? Es decir, no puedo preguntar solamente, decir si haces ejercicio, baja la insulina, toma hidratos, ya. sino qué ejercicio haces, porque ¿Qué si tipo, es no? un Claro. ejercicio hiperglucemiante, salto de altura o un sprint o combates o una sesión de CrossFit, pues no tengo que bajar insulina. Ya, Y ya, ya, seguramente ya. no habrá que tomar muchos hidratos de carbono, ¿no? Pero lo que aquí el problema cuál está, en que cada persona hace el ejercicio como lo hace. Igual tú te esfuerzas mucho, yo me esfuerzo poco. Entonces, por eso, Claro, aquello que muchas veces decimos, ¿no? Ensayo y error. Esto es ensayo y error. Sí, sí, es ensayo y error, pero bien dirigido. Hay que saber qué sí, miramos y interpretarlo exacto. bien, ¿no? Y con Claro, esa claro, información claro. previa, luego a interpretar lo que nos ha salido. Está claro, está claro. Yo creo que nos da tiempo, bueno, nos quedan un par de minutos, yo creo que ya no da tiempo a ninguna más. Venga. Y no sé qué decirte, porque como te digo tantas veces gracias, vas a terminar harto de mí. No, 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 jo, yo encantado y ya te lo dije, te lo he ido diciendo estos días y que es fantástico poder compartir un ratito así contigo y con muchas personas que ya Un montón ahora de hace mucho que gente, no nos vemos, por cierto, desde luego. en directo, en presencial, pero que por lo menos nos vemos un ratico por aquí. Sí, 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 Jolín, para mí es un honor, de verdad, tenerte un ratito aquí, porque no dejamos de aprender. Y lo que dices ujú. tú es cierto, hubo una época pre-pandemia que parecía que te iba persiguiendo a todos los lados, porque coincidíamos en muchos sitios fuera Sí, de... sí, Bueno, sí, la última vez fue yo creo que sí, en Barcelona, y la verdad es que es muy sí, enriquecedor sí, en Galicia tenerte también cerca estuvimos. y Mm, en Vigo también. mm. Y en serio, aunque suene pesado y peloteo, sí, sí es peloteo, en el sentido de que desde el principio que esto arrancó, desde hace ya un pelín más de 4 años, siempre has contestado a los correos y siempre has Mm. contestado de una manera eh, súper cercana y es un poco agradecértelo públicamente porque Glucoap está siendo, digamos, está teniendo una carrera estable y de alguna manera también te lo debemos a ti por el apoyo que nos das, ¿no? Así que nada, mil No, gracias encantado. y Y desearos lo mejor y seguir trabajando a tope y ayudando a muchas personas en ese momento, tanto en la hipoglucemia como en otros, en el deporte o sí, en la bueno, alimentación. Sí, sí, sí. aquí estamos, que no, será por energía, ¿verdad? Será por energía. Ver- nunca mejor dicho. Bueno, pues te mando un abrazo muy fuerte, Serafín, cuídate mucho y seguimos en Igualmente, y contacto. para todas las personas que se han conectado, para todos y todas, pues un abrazo muy fuerte y a entrenar y a cuidarse. Eso es. Cuídate mucho. Adiós, un abrazo. Nos vemos pronto. Adiós, Chao, chao. adiós. Pues nada, sí, la verdad es que ha sido súper emocionante tenerle con nosotros. Millones de gracias a toda la gente que os habéis conectado, porque es súper reconfortante.
Siento la gente que no hemos podido contestar las preguntas. Se nos está acabando ya la hora que nos da Instagram para hacer el directo. Así que, bueno, millones de gracias. Estamos para lo que necesitéis y nada, en breve tenemos la siguiente ya medio preparada. Así que a ver si en una semana, 10 días, podemos daros una sorpresilla. Cuidaros mucho, millones de gracias y ya sabéis dónde encontrarnos. Un abrazo, un beso a todos. Chao, chao, gracias.